El día de hoy vamos a comenzar con una conferencia sumamente interesante impartida por una doctora de reconocida calidad y gran amiga de la División de Contaduría. Ella viene desde Camagüey, Cuba, a acompañarnos y participar en este Congreso Internacional de Contaduría Pública. La doctora Inés Josefina Torres es presidenta provincial de la Asociación de Economistas y Contadores de Camagüey, en Cuba, y también es miembro del Comité Nacional de esta misma organización a nivel nacional. Es miembro del Tribunal Nacional de Dispensa de Tesis de Doctorado y de Maestría. Es profesora titular de la Universidad de Camagüey y es investigadora en temas fiscales y de tributación. Ha dirigido diferentes trabajos de tesis a nivel maestría, a nivel doctorado, defendidos con éxito. Ha publicado artículos en diversos medios académicos de divulgación científica y ha presentado trabajos en diferentes congresos a nivel nacional e internacional. Y bueno, estamos muy contentos de que el día de hoy nos acompañe doctora Josefina. Muy bienvenida, esta es su casa y la dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Bien, reiterarles los buenos días, algunos ya los saludé en los pasillos. Y primero que todo, transmitirles un saludo del presidente nacional de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba, que nos dio la encomienda de hacerlo frente a este plenario, y transmitirle el agradecimiento una vez más por darnos la posibilidad de participar como país en cónclaves tan importantes como los que se desarrollan en México, que hacen que nuestros pueblos cada vez se unan más en la colaboración internacional y en la búsqueda de las mejores soluciones a los problemas que hoy están acuciando a nuestras regiones. Por lo tanto, sientan ese afecto de los economistas y contadores de Camagüey en particular, y bueno, del país también en este evento importante. Además, de hecho, nos está deseando que tengamos jornadas fructíferas en cuanto a los intercambios que se puedan producir en la mañana de hoy y en los días que tendrá lugar el evento internacional. También agradecer la organización que ha tenido este Congreso Internacional. Yo he tenido la oportunidad de participar en 3 y evidentemente han superado con creces la organización desde el punto de vista científico y la organización desde el punto de vista logístico. Y eso se debe en gran medida al interés y la dedicación que han puesto los organizadores de este evento, particularmente el doctor Marcos, el doctor Alejandro y, ¿por qué no?, el doctor Toño, que con mucho cariño lo llamamos así. También referirle que la propuesta que le traigo hoy para el intercambio con ustedes tiene una relevante importancia en el contexto cubano, por cuanto a partir de lo que está aprobado en la política que fijó el 7º Congreso del Partido, pues la implementación de los lineamientos de la política económica y social, lo que está refrendado en el programa de desarrollo hasta el 2030, y, ¿por qué no?, también lo que finalmente quedó conceptualizado como modelo económico de desarrollo económico y social para nuestro país, pues esta investigación, esta propuesta, pues da respuesta al cómo poder instrumentar esa política que finalmente quedó aprobada en ese cónclave en el año 2015. También decirle que esta propuesta forma parte de un proyecto institucional liderado por una doctora que quizás algunos de los que están presentes pudieran conocerla, porque también ha tenido el placer de venir aquí a las aulas universitarias del CUSEA a transmitir también sus experiencias en materia económica, en materia financiera, que es la doctora Iris González. Por lo tanto, sin más, les dejo también en mis diapositivas, o sea, la ponencia, que como ven también está recreando lugares importantes y emblemáticos del Camagüey. Y no la puse, o sea, no les traje esta diapositiva así, se las traje con toda la intención para que también se enamoren de una de las regiones más lindas que tiene Cuba, que es justamente el Camagüey. O sea, como ven, recrea algunos espacios
de enclaves muy importantes como es la Plaza de los Trabajadores, donde nosotros tenemos allí el centro de convenciones, donde se producen todas las actividades científicas, profesionales y de espacios de reflexión que economistas, contadores y auditores, en fin, todos los profesionales de las ciencias económicas, pues cada año celebran, y además de otros profesionales también del territorio. Al centro, la imagen del legendario Camagüey con la figura del mayor Ignacio Agramonte y Loynaz. Y, por supuesto, algunas imágenes también del centro histórico de esta ciudad que quedó inscrito en todo lo relacionado con el acontecer propio de la ciudad, y que hizo que todo el entramado que tiene la ciudad pues fuera analizado y evaluado y propuesto para formar parte del patrimonio, o sea, forma parte ya del patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, estas intervenciones iniciales, doy comienzo a la conferencia de la mañana de hoy, en la que apunto algunos elementos esenciales del tema relacionado con la tributación y el gasto público. Adelante. Para ello, comenzaremos con una mirada a la economía cubana. Y para hacer una mirada a la economía cubana, evidentemente tenemos que ubicarnos en que esta economía ha estado impactada por factores externos y factores internos. Por solo citar algunos factores externos, pudiéramos decir que durante todos estos años la economía cubana ha estado impactada en lo fundamental por las crisis estructurales sistémicas, haciendo énfasis en las crisis económicas, en las crisis financieras, energéticas, alimentarias y ambientales, fundamentalmente impactando más a aquellos países, por supuesto como el nuestro, que son países subdesarrollados. También hemos sido impactados desde el punto de vista de la ausencia o la carencia esencialmente del financiamiento externo que nos permite desarrollarnos más como país. Que los fenómenos climatológicos también han sido incidentes y han provocado daños significativos a la economía cubana, y durante más de 10, 12 años han venido impactando fuertemente con mayor sistematicidad, y por lo tanto eso ha provocado también que afecte sin lugar a duda los objetivos económicos y sociales que se plantea nuestro país. Y no deje por último algo que se ha recrudecido más con la política de Trump, que es el férreo bloqueo al cual ha estado sometido durante todos estos años, desde 1959 hasta la actualidad, nuestro país. Bloqueo que nos asfixia desde el punto de vista económico, financiero y comercial. Sin lugar a duda, con solo estos 4 elementos que le he enunciado, desde el punto de vista externo, ha estado impactada la economía cubana en los últimos años, yo diría, desde el triunfo propio de la Revolución Cubana. En cuanto a los factores internos como país, como profesionales, tenemos que resolverlos nosotros, encontramos que aún subsisten, el doctor Tony lo decía ayer, para lograr éxito empresarial se requiere tener eficiencia empresarial, y justamente eso es lo que nos está faltando en la economía cubana, que haya una adecuada eficiencia empresarial. En estos minutos es baja la eficiencia empresarial, que hace que también impacte en los resultados económicos del país. Una descapitalización total de la base productiva y la infraestructura en sectores tan importantes como la agricultura, porque nuestro país es un país eminentemente agrícola, eminentemente ganadero, avícola, o sea, un país totalmente agropecuario, y que por supuesto su estructura está totalmente descapitalizada. El envejecimiento poblacional, un elemento importante para lograr resultados económicos en el plan de desarrollo que nos estamos proponiendo, y en tal sentido pues también se están adoptando un grupo de medidas que apunten a atenuar los efectos que el envejecimiento poblacional está causando en nuestro país. Y no por último y menos importante, la falta de liquidez que afecta
a nuestras entidades, que afecta a nuestra economía, por cuanto a partir de ellas se pueden lograr pues los resultados en materia de desarrollo también. Todo ello, o sea, tanto factores externos como factores internos, sin lugar a duda, impactan sobre algo muy importante, que son las políticas macroeconómicas. Y dentro de las políticas macroeconómicas, la política fiscal. Y a su vez, esta política fiscal, al igual que en el resto de los países, tienen como ramas fundamentales la política tributaria y la política presupuestaria. De ahí entonces que en el sistema de administración del Estado, que como ustedes ven, está conformado por 5 sistemas, nosotros nos vamos a detener en el sistema tributario, o sea, con la norma que lo ampara, que es la ley 113, y en el sistema presupuestario, con el decreto ley 192, o sea, del 2000, para fundamentar entonces la propuesta que hoy nosotros le estamos, le traemos en la mañana. Detenerme en la ley 113 del sistema tributario que hoy está vigente en Cuba, que precede a la ley número 73, por cuanto en el año 1995 el país, ante la situación que enfrentó, o sea, el derrumbe del campo socialista, tuvo que proponer un paquete de medidas de carácter financiero, entre las que se encuentra justamente una reforma tributaria que surge con la ley número 73 del año 1995. Ley que contemplaba en aquel entonces, o sea, hace 17 años aproximadamente de la ley, contemplaba 11 impuestos, 3 tasas y una contribución. Con el devenir del tiempo se hizo necesario entonces, a partir de que se transformó el entramado económico y los agentes económicos en nuestro país, pues se hizo necesario entonces de modernizar la ley. En aquel momento, una reforma tributaria en Cuba fue algo válido y novedoso, por cuanto Cuba estaba carente de una cultura tributaria que estaba antecedida aproximadamente de 40 años que en Cuba no se hablaba de una cultura tributaria. Por lo tanto, nosotros tuvimos que beber de las experiencias de otros países de la región y más allá de la región para podernos formular una ley que fuera coherente y que fuera razonable en el contexto en el cual incluso estábamos viviendo, con una depresión económica sustancial y que los sistemas tributarios, como bien ustedes conocen, no son muy agradables para contribuyentes ni personas naturales ni jurídicos, por cuanto están detrayendo de sus finanzas una parte de su dinero. Por lo tanto, repito, fue necesario entonces, al transcurrir el tiempo, 17 años después, modernizar la ley. Y en la modernización de la ley consistió en revisar los tipos impositivos, en revisar la base, en revisar qué tipos de contribuyentes también pudieran ser insertados, porque cuando surge la 73, evidentemente la economía estaba contraída, había una situación de crisis seria y por lo tanto no todos los contribuyentes en Cuba estaban en el padrón de contribuyentes registrados para hacer los aportes correspondientes a partir de la estructura tributaria que se había fijado. Pero cambiaron las condiciones, mejoraron un tanto las condiciones para Cuba, hubo un mayor nivel de apertura con países de la región y un poquito más allá de la región, y hizo que entonces se pensara, o sea, en los asesores de política tributaria y de política fiscal, se hizo que se pensara en revisar esa ley por cuanto ya habían transcurrido un periodo de tiempo en el que nos permitió evaluar que podían ser revisados los impuestos, las tasas y las contribuciones que contemplaba la ley 73. De hecho, entonces, la ley 113 contempla en los momentos actuales, que está vigente la ley, contempla 25 impuestos, 3 contribuciones y 3 tasas. La contribución, las contribuciones, la primera que teníamos era una contribución desde el punto de vista empresarial. O sea, el empresario era el que hacía el aporte al presupuesto por concepto de salarios y remuneraciones que ganan sus trabajadores.
En el caso de la segunda contribución que surge con la ley 113, es una contribución que ya va directamente a los ingresos que perciben los trabajadores en el contexto cubano. Y bueno, y una tercera contribución, que esa tercera contribución es la contribución al desarrollo local, que es justamente para lograr disminuir las desproporciones que pudieran haber en algunos territorios y que, por supuesto, esto que por concepto de contribución, este dinero que por concepto de contribución se capta, pues vaya justamente a desarrollar de manera significativa o puntual alguna de las regiones que tenemos en nuestro país. El sistema presupuestario, bueno, pues siguió siendo, o sea, no sufrió modificaciones y a partir de ahí entonces es que cada año se aprueba en la ley del presupuesto lo que en materia de ingresos y gastos se va a lograr. Quiero detenerme en esta diapositiva porque esto es una reflexión del compañero Raúl Castro Ruz, presidente de la República, que dice que sin una economía sólida y dinámica, sin eliminar gastos superfluos y el derroche, no se podrá avanzar en la elevación del nivel de vida de la población. Énfasis, nivel de vida de la población, porque el modelo económico cubano apunta en esa dirección, a lograr un país próspero y sustentable en materia económica y social. Ni será posible mantener y mejorar los elevados niveles alcanzados en la educación. Remarcamos también educación y salud, porque son conquistas en nuestro país, que gratuitamente se garantizan para todos los ciudadanos. O sea, está incluso en la Constitución de nuestra República. De ahí que entonces el presupuesto del Estado se presente, como les comentaba, anualmente y se apruebe en el Parlamento cubano y que tenga una duración desde de un año, o sea, del 1 de enero de ese propio año hasta el 31 de diciembre de ese año. Cada año, el 31 de diciembre, o sea, en el periodo, en la segunda quincena del periodo, o sea, del último mes del año, de diciembre, pues el Parlamento se reúne, se convocan a los parlamentarios y aprueban, o sea, revisan lo sucedido en el año que está concluyendo y además aprueban entonces las directrices que quedan fijadas en el presupuesto del Estado para el próximo año. Ese presupuesto del Estado, pues por supuesto, como documento programático, dispone de recursos financieros y gastos previstos por el Estado para el año presupuestado. ¿Destinados a qué? Al desarrollo económico y social y al sostenimiento del bienestar material de la sociedad. El sistema presupuestario en Cuba entonces está conformado por un presupuesto central y por presupuestos locales. Dentro del presupuesto local, pues el presupuesto provincial y el presupuesto municipal. Y además, un presupuesto destinado a la seguridad social. Todo ello, pues, conforma, como bien les dije, el sistema presupuestario. Como pueden apreciar en la diapositiva, las principales ramas y sectores presupuestarios del Estado, pues están justamente en garantizar todo el ingreso que requiere el gasto de sectores tan importantes como la educación, la salud pública, la seguridad social. Fíjense, están en la cima de la diapositiva porque para nosotros, vuelvo y repito, constituyen pilares en el desarrollo económico del país. El resto después, vivienda, deporte, asistencia social, servicio, defensa, en fin, lo que recrea la diapositiva en materia de sectores presupuestados para el Estado cubano. Por ende, los recursos financieros entonces destinados a la actividad presupuestaria tienen, por supuesto, un destino específico, ¿no? Que es los gastos de salario, la adquisición de bienes y servicios por parte de los trabajadores, de la población en sentido general. También se destinan a financiar las inversiones tanto del sector presupuestario como del sector empresarial. ¿Sí? Por lo tanto, siguiendo en un orden lógico de la importancia que tienen los presupuestos y en este caso el de seguridad social,
como les expliqué ahorita, este presupuesto se nutre de la contribución a la seguridad social que realizan las personas, tanto naturales como jurídicas, y tiene como propósito que beneficiar a todos los relacionados con una parte de los beneficiarios de la población que reciben pensiones, jubilaciones, estipendios. No sé si por acá ustedes como estudiantes también reciben estipendios. Los estudiantes universitarios en Cuba reciben estipendios y esos estipendios salen justamente de este presupuesto, del presupuesto de la Seguridad Social. Y además también el presupuesto de la Seguridad Social se destina a las prestaciones de asistenciados, o sea, de aquellas personas que tengan alguna incapacidad, de aquellas personas que tengan bajos ingresos, y por tanto es una máxima también del Estado Revolucionario Cubano de proteger a aquellas capas, o sea, a aquellas personas con bajos ingresos, o sea, que adquieren bajos ingresos. Por tanto, en Cuba, cada año, en las campañas de declaración y pago de impuestos, pues siempre hay un eslogan, ¿no? Un eslogan que transmite confianza en cuanto a que el uso y destino de los recursos que se captan a través de impuestos, tasas y contribuciones, pues tendrá el mejor, más feliz destino. Y por lo tanto, el eslogan de este año fue: nuestro aporte importa. O sea, cada ciudadano cubano, con ese deber cívico que tenemos, pues sabemos de alguna manera, o sea, quisiéramos saber más, porque todo no es perfecto tampoco. Quisiéramos que la rendición de cuentas fuera un poquito más explícita, que llegara incluso hasta los consejos populares que tenemos en cada una de las demarcaciones que tienen nuestros territorios en el país, pero de alguna manera la divulgación siempre es fuerte en etapas de campaña, de manera que nosotros también apostamos por ese eslogan de que el aporte que hacemos cada uno de los también sea significativo y apostemos por el bien, por el sistema. A pesar de que, reitero, no teníamos cultura tributaria. Hemos tenido que durante más de 15, 20 años, pues también hacer una labor intensa para elevar la cultura tributaria en Cuba y para, más que elevar la cultura tributaria en Cuba, revelar la importancia que tiene tributar en Cuba. Por lo tanto, para el año 2017, en materia de presupuesto, pues las directrices que fueron aprobadas en el Parlamento cubano, en el orden de los ingresos que se captan en cada una de las regiones, apunta a que el cierre del 2017 haya un crecimiento de los ingresos en el orden del 3%. O sea, una cifra importante para nuestro país. Que los tributos siguen representando, cuando me refiero a los tributos, es a los ingresos tributarios, o sea, los ingresos, tasas y contribuciones, que sigan representando el 75% de la estructura de ingresos que se capta en mi país. Y evidenciando cada vez más la capacidad recaudatoria que tiene el sistema tributario cubano. Por el contrario, decrecen los ingresos no tributarios en 1,3%. Se plantea, este es un impuesto que en el caso de la práctica cubana, cuando surge la ley 73, tenía un tipo impositivo del 25%, era, un tipo impositivo bien fuerte, y hacía que incluso en algunas empresas se sobregirara el resultado final de la misma, porque la carga impositiva era fuerte. Hubo reiterados análisis de los más conocedores en torno a la materia y hicieron sus respectivos aportes que hizo que los parlamentarios pensaran en la posibilidad de ir reduciendo gradualmente este tipo impositivo. Y ya justamente en el 2017 y en cada una de las leyes aprobadas en los parlamentos año por año, pues entonces se iba reduciendo el tipo impositivo hasta dejarlo en el 5%. Hoy Cuba, por este impuesto, solo aplica una tasa del 5%.
En el caso del impuesto sobre las ventas y de servicios, que para ustedes el IVA, para nosotros el impuesto sobre las ventas, se hizo una reducción sustancial de los tipos impositivos que tenía este impuesto. O sea, a la hora de hacer el cálculo del aporte correspondiente al presupuesto del Estado por concepto de impuestos sobre las ventas, había que tener en cuenta 9 tipos impositivos. Se pensó en ello también en la modernización de la ley y se dijo, de 9 tipos impositivos, vamos a dejarlo en 3. Y por eso ustedes ven ahí que para el comercio minorista, en CUP quiere decir la moneda cubana, el peso cubano, pues solo van a estar vigentes 3 tipos impositivos. Eso hace que la gestión y el control sea más factible y por lo tanto no afectó en modo alguno ni la recaudación total ni impactó en los precios de la población. O sea, el hecho de reducir el número de tasas impositivas pues no trajo consecuencias a la economía cubana ni al comercio minorista en Cuba. En cuanto al impuesto sobre las ventas de materiales de la construcción, que es una particularidad que tenemos nosotros dentro de nuestra ley, es de los impuestos nuevos que surgen en la ley 113, bueno, pues hace que se le ceda lo que se capte por este concepto a los presupuestos provinciales. Recuerden que le dije que los presupuestos locales estaban conformados por el presupuesto provincial y por el presupuesto municipal. Este tipo de ingreso que se capta por este tipo de impuestos, pues forma parte entonces del presupuesto provincial para que en un momento los decisores de la política desde el punto de vista tributaria y presupuestaria, pues también lo distribuyan para nivelar los presupuestos en los municipios cuando así se requiere. Permite disponer con mayor inmediatez, como dice la diapo, de recursos financieros para subsidiar acciones constructivas en vivienda y reduce las operaciones de tesorería. En un orden lógico de aprobación de directrices para el año 2017, también en materia de ingresos, bueno, pues se plantea que al cierre del 2017 crecerán los aportes por concepto de impuestos sobre utilidades, muy controvertido en la mañana de ayer, cuando el doctor Tony hablaba de éxito empresarial y hacía énfasis en las utilidades. Bueno, bien, nosotros para el año 2017 estamos diciendo que debe crecer en el orden del 7%. Y crecer en un orden de un 7% dice que estamos recobrando niveles de actividad y dice que estamos recobrando algo que inicialmente dije y que nos estaba afectando desde el punto de vista interno, que es justamente lograr una mayor eficiencia en el sistema empresarial, que es hoy decisivo para la recaudación tributaria en Cuba. Concentra más del 80% de los ingresos que se captan en ese país. Por lo tanto, lograr que las empresas sean eficientes es importante para el presupuesto porque se detrae el dinero que forma parte de las arcas del presupuesto del Estado. Las empresas continúan reteniendo hasta el 50%. Esto fue un paquete de medidas financieras que también surgió hace aproximadamente 3 años, que apuntaba en que las empresas entonces retuvieran. Anteriormente la ley decía, tienes que aportar el 35% de las utilidades y el resto lo tenías que aportar como rendimiento de la inversión, de manera que las empresas se quedaban sin nada. Se pensó en ello también y se dijo, a partir del paquete financiero que se aprobó, se dijo, el 50% de las utilidades que generen el sistema empresarial se quedan en la entidad. Y se aprueba cómo van a ser entonces utilizadas esas utilidades. Contribución territorial para el desarrollo local. Una de las contribuciones que le dije que surge a partir de la ley 113. Se destinan 960 millones de pesos. 50% de este aporte en adición, o sea, se le da a los gobiernos locales en adición al presupuesto ya aprobado. ¿Con qué sentido? Con el sentido de lograr desarrollo económico y social en cada uno de los territorios y regiones del país. Y la provincia entonces dispone de hasta el 10% de este aporte para los proyectos en municipios con menores ingresos. No en Cuba, todos los municipios son superhabitarios.
En Cuba hay regiones que son deficitarias y por lo tanto, ante el déficit hay que ir a nivelar los presupuestos en esos territorios y esta contribución en buena medida juega ese rol. Además de que también el rol de las transferencias generales de nivelación es sustancial e importante justamente para ir disminuyendo un tanto las desproporciones que se producen en cada uno de los territorios que tenemos nosotros en el país. Aquí les presento entonces la apertura que tuvo la economía cubana en cuanto a las nuevas formas de gestión que emergieron a partir de hace unos años hacia acá. Tenemos entonces las cifras estimadas con las cuales van a cerrar las figuras del trabajo por cuenta propia, que ya la política aprobó la pequeña y mediana empresa. O sea, nos atemperamos a lo que la práctica internacional hoy recoge. También le muestro cifras, como ven, son cifras que son, las cifras que le muestro, todas tienen crecimiento al cierre del año 2017, casi ahorita estamos haciendo un balance, si cumplimos o no con lo que estaba previsto en el presupuesto para el presente. En materia de cooperativas no agropecuarias, o sea, cuando hablamos de cooperativa no agropecuaria, me decía el doctor Tony, ilústrale un poco más qué es lo que es para Cuba una cooperativa no agropecuaria. En Cuba durante más de 40 años tuvimos cooperativas agropecuarias, o sea, cooperativas que se desempeñaban en la agricultura. Desde hace un tiempo para acá, desde el quinto congreso, desde el quinto congreso del partido, pues también la política aprobó entonces las cooperativas no agropecuarias. Cooperativas no agropecuarias que tienen como misión asesoría, transporte, servicios, ¿ves? Y por eso, bueno, nosotros le denominamos cooperativas no agropecuarias. Y otros ingresos de formas de gestión no estatal. Aquí podemos clasificar perfectamente todo lo relacionado con el arrendamiento. O sea, establecimientos que eran del Estado, que pasan a ser parte de colectivos de trabajadores y los gestionan sus ingresos y sus gastos. Eso en materia de directrices para los ingresos tributarios. En materia de directrices para los gastos, que tienen que estar soportados en el cumplimiento de los ingresos, como partida importante dentro del presupuesto del Estado, si no hay ingreso, no hay gasto. Es evidente, ¿no es verdad? Por lo tanto, para la actividad empresarial se piensa que al cierre del 2017 haya un crecimiento del 26%, o sea, 4.590 millones de pesos. Para la actividad empresarial, en lo fundamental para emprender un proceso inversionista muy fuerte desde el punto de vista agropecuario. Repito, estamos en un país eminentemente agropecuario. Les decía al inicio, en los factores internos que nos estaban golpeando, que la descapitalización, tanto del sector agropecuario como de otros sectores, y en sus propias infraestructuras, en su propia tecnología, hacen que el país pensara en apostar del presupuesto del Estado un número significativo de recursos financieros para poderle hacer frente a este proceso inversionista que luego les cuento que nos pasó a Cuba hace cuestión de 2 meses con este propósito noble que tenía el presupuesto del Estado. Seguimos, doctor. Ahí pues le muestro también en Cuba se siguen financiando algunos productos que constituyen productos esenciales en la canasta básica de la población. Y por ende seguimos apostando para subsidiar arroz, frijoles, azúcar crudo, leche fresca, carne de cerdo, en los niveles de actividad que ustedes observan y en la cuantía que también se están observando en las diapositivas. En materia de proceso inversionista, creceremos en el 49%. Se apostan 575, o sea, 1.575 millones de pesos y justamente representan el 69% y tienen como propósito continuar las obras para el abasto de agua. La situación de agua en Cuba a veces se torna difícil en algunas regiones y por lo tanto un buen dinerito del presupuesto del Estado se está destinando a ese propósito. Al saneamiento, no solamente al abasto de agua, sino también para sanearla,
al turismo como una solución viable para el futuro desarrollo de nuestro país, la solución de focos contaminantes para ir protegiendo el medio ambiente, los viales y obras de infraestructura, que los que han conocido Cuba saben que los viales son bastante engorrosos y bueno, en esa dirección también se está trabajando. Restauración y conservación de obras de instalaciones, que también los que han estado por Cuba, por La Habana, los colegas de Cataluña, pues saben que también se está acometiendo todo un proceso inversionista en materia de poner cada vez más bella nuestras ciudades y en particular la capital de todos los cubanos, que es La Habana. Doctor, no. Aquí les muestro una diapositiva que ilustra hacia dónde va el ingreso para ser gastado. Como pueden observar, observen dos sectores importantes desde el punto de vista presupuestario en Cuba. Yo sigo remarcándolo porque para nosotros es esencial mantener esas conquistas en Cuba. Apostar el 23% del presupuesto total de un país para la educación garantiza el futuro de ese país desde el punto de vista profesional, científico, de innovación tecnológica, etc. Nuestro jefe, nuestro querido Fidel, decía que nosotros teníamos que apostar para que Cuba fuera un país de hombres de ciencia, ¿ves? Por lo tanto, ahí puede haber un % significativo de materialización de esos propósitos. Y no menos importante, lo que se destina entonces a la salud pública y a la asistencia social, el 28%. Cuando usted suma ambos sectores, se concentra más del 50% de lo que se capta en ingresos en estas ramas que se destinan entonces al gasto. Luego, por supuesto, la seguridad social para proteger, como le decía ahorita, algunos sectores de la población. Por supuesto, la administración pública y la defensa tienen que tener una cuota importante de participación en el presupuesto porque también nos da seguridad y tranquilidad ciudadana. Y bueno, en menor de medida, la cultura y el deporte. Y por supuesto el resto para otras reservas que también prevé el presupuesto y los gastos financieros e intereses a partir de la deuda que genere como país. Por tanto, vamos resumiendo entonces esta fundamentación que nos da la posibilidad entonces de decir que hay que apostar por buscar instrumentales que permitan a los gobiernos locales y a los que deciden analizar consecuentemente el presupuesto del Estado buscando que las posibles desviaciones que pueda tener pues afecten lo menos posible a los propósitos a alcanzar. Y ahí, bueno, se exhiben que Cuba para el presente año tendrá un déficit fiscal en el orden de los 11.453 millones de pesos, lo que significa el 12% del Producto Interno Bruto cubano. Por supuesto, para hacer frente entonces a ese déficit presupuestario y a las amortizaciones de la deuda, se hace necesario entonces una demanda financiera que está en el orden de los 14.193 millones de pesos. O sea, nosotros tenemos que buscar en la economía cubana una demanda financiera que logre cubrir el déficit fiscal y la deuda, la amortización de la deuda. Cierro esta primera presentación, o sea, la fundamentación, con la siguiente idea del presidente de la República, Raúl Castro Ruz, en el discurso pronunciado en la clausura del 9º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. ¿Ves? Hablándole a los jóvenes comunistas, de la importancia que tiene para un país el presupuesto del Estado y el destino del gasto de ese presupuesto en bien de la sociedad y la prosperidad de todos los cubanos. Decía el compañero Raúl, en resumen, continuar gastando por encima de los ingresos sencillamente equivale a comernos el futuro y poner en riesgo la supervivencia misma de la revolución. Y yo añado la supervivencia del socialismo próspero y sustentable que nosotros dejamos diseñado en la política que se aprobó en el último Congreso de Perú. Aún cuando tenemos retos y los entes económicos que intervienen o las organizaciones que intervienen
en hacer cumplir tanto la política tributaria como la presupuestaria, coincidimos en que persisten limitaciones que hacen que los profesionales de las ciencias contables y financieras en Cuba piensen en la búsqueda de instrumentales que permitan minimizar o permitan solucionar los problemas que todavía hay a la hora de identificar, a la hora de, de elaborar los informes valorativos que se les presentan a los decisores y a los que toman, o sea, a los que evidentemente tienen que poner en práctica estas políticas, que la falta de liquidez en la caja del municipio afecta los pagos en los límites establecidos. Cuando le digo la caja del municipio, ubíquense en la diapositiva donde aparecían los sistemas de la Administración Financiera del Estado, que uno de ellos es el sistema de tesorería. Y si el sistema de tesorería, que nosotros le llamamos la caja del municipio, se ve afectado porque no entra en la cuantía y en el tiempo establecido los ingresos que luego van a ser redistribuidos hacia las diferentes unidades presupuestadas para hacer frente a los gastos que ya tienen aprobados desde el punto de vista de la planificación, sin duda alguna, hay un serio problema en lo relacionado con los pagos que con frecuencia tienen que hacer estas entidades. No se tienen en cuenta los procesos de reordenamiento laboral. Cuba se ha venido sometiendo durante varios años a fuertes procesos de reordenamiento laboral en la cuales desaparecen empresas y se convierten en unidades básicas, y eso hace que también un tanto se pierdan funciones y atribuciones propias de la empresa que también inciden directamente en los niveles de ingreso de esos territorios. No se tienen, reitero, aún persisten algunas entidades con ineficiencia empresarial que hace que disminuyan cuantiosamente los aportes al presupuesto. Hay incumplimientos tributarios porque no se pagan el tiempo establecido y por ende no se tiene en cuenta la disciplina tributaria que está fijada en el país, tanto para personas naturales como para personas jurídicas, porque no basta aportar, sino hace falta aportar y en el tiempo establecido. Incumplimiento en los índices planificados de disciplina y por tanto, ante esta diversidad de limitaciones que tenemos, estamos ante la carencia de procedimientos, de instrumentales que nos permitan entonces, con la sistematicidad requerida, analizar, evaluar y presentar a los que toman decisiones un paquete de propuestas, de acciones, de mejora continua, como le querramos llamar, para ir corrigiendo las posibles desviaciones y ir apuntando al cumplimiento de los niveles previstos, tanto de ingresos como de gastos. Por lo tanto, nos planteamos un objetivo general, que es diseñar un procedimiento integral que permita a los gobiernos locales evaluar los niveles de cumplimiento de la recaudación tributaria y su incidencia en el gasto público. Para ello, enfrentamos un grupo de tareas. La primera es buscar los fundamentos teóricos que nos permitan seguir sustentando la validez del presupuesto desde el nivel municipal hasta la nación. Diagnosticar, por supuesto, los factores que están incidiendo en estos niveles de cumplimiento y diseñar el procedimiento integral que nos permita evaluar los niveles de cumplimiento. Allí, como ustedes ven, aparece el nombre de un municipio. Quisimos traer este ejemplo, pero es una investigación que se ha venido introduciendo durante los últimos 5 años hacia acá en cada una de las regiones de nuestra provincia, como le decía, porque forma parte de un proyecto institucional encaminado a seguir en esa alianza gobierno-empresa, universidad, buscándole soluciones a los problemas que hoy acusan todo lo relacionado con las problemáticas que hay en los territorios. Es más bien una propuesta que da respuesta práctica a un problema puntual que se presenta en nuestra provincia. Y bueno, por último, la validación del procedimiento. Quisimos estructurarlo de esta manera, de la forma más fácil, más comprensible para ustedes, por cuanto es una investigación, vuelvo y le repito, de varios años, pero bueno, a fin de ilustrarle lo que se quiere alcanzar con la investigación, pues solo la estructuramos en 2 momentos, ¿no? Los fundamentos teóricos, volverlos a revisar cada vez que uno investiga en torno a estos temas,
Mientras más revise, mucho mejor encuentra. Y bueno, esos fundamentos fueron revisados una y otra vez. Y bueno, presentarles entonces la propuesta de procedimiento integral para el análisis del cumplimiento de la tributación y el gasto público en cualquiera de las regiones de Cuba. Y yo diría, me atrevería a decir, quizás a lo mejor con las particularidades propias de los países que nos acompañan en este encuentro, pues también pudieran de alguna manera ser adecuados, porque en cualquier país está presente la política fiscal, tanto tributaria como presupuestaria, y a partir de ahí la integración de ambas políticas buscando justamente el cumplimiento de ellas. Y bueno, pues entonces revisamos diversidad de criterios autorales con relación al presupuesto, diferentes formas de clasificar el gasto, y bueno, de ello derivó entonces la necesidad de construir marcos conceptuales en torno al tema abordado y generar un esquema metodológico que nos permite entonces integrar ambas políticas. De ahí que entonces revisamos el concepto de política fiscal que responde a las funciones del Estado, quien determina de forma concreta el monto total de recursos a captar, el sistema tributario, y nos amparamos en el jurista Sáenz de Ufanda, que plantea que es el conjunto de gravámenes que están juntos y que deben aplicarse como integrantes de un todo. Así revisamos a Neumar Clásico, a Pérez, que también hacen énfasis en la importancia del presupuesto, por cuanto resume, es un resumen sintético y cifrado de las principales previsiones de gastos que se tendrán en cuenta para poder cubrir el gasto público. Pérez también lo consultamos, y así consultamos, vuelvo y repito, un grupo de criterios autorales que nos permitieron, vuelvo y repito, revisar el tema una y otra vez. Narciso Sánchez en cuanto a la clasificación del ingreso público. Y bueno, hicimos entonces también presentarle la clasificación del ingreso público que asumimos en la investigación a la hora de estructurar el procedimiento metodológico. O sea, la clasificación que estoy casi segura que todos los estudiantes presentes y los que nos acompañan de otros países, que por demás en las conferencias en la jornada de ayer, de alguna manera tocaron los temas de política fiscal, pues sin duda alguna esta es una de las clasificaciones más clásicas que podemos encontrar: ingresos tributarios e ingresos no tributarios. En cuanto al sistema presupuestario del Estado cubano, como también les comentó ahorita, está estructurada en provincias y municipios para las diferentes actividades socioculturales que en él se generan, brindando los servicios básicos de educación, salud, asistencia social, etcétera, en función de qué, de los gobiernos, o sea, de los gobiernos en cada una de las localidades. Que en el caso cubano asumimos la clasificación en el presupuesto del Estado que ustedes observan en la diapositiva. O sea, los ingresos cedidos, que los ingresos cedidos no son más que aquellos impuestos y tasas que se quedan en la localidad. O sea que cuando se aprueba la ley del presupuesto, se aprueba además que sean ingresos cedidos a esa localidad. Y bueno, los ingresos participativos, que es a partir de 1% de impuestos que se seleccionan, se le aplica un por ciento, y ese por ciento entonces se redistribuye a cada uno de los territorios en correspondencia con las necesidades que tenga esos territorios. Y aquí reitero, en correspondencia también con aquellos territorios que tienen un carácter deficitario. Y por supuesto las transferencias generales, que tienen como propósito nivelar los presupuestos en un momento determinado para hacerle frente al gasto que se están planteando. Citando a Villegas, pues entonces asumimos la clasificación del gasto público. Me gustó muchísimo cuando estaba revisando la literatura que consultamos, el equipo de investigadores, este tipo de clasificación, que no es muy usual, al menos en el contexto cubano, y me parece válida que pudiéramos utilizarla, y de hecho nosotros la asumimos para el presente procedimiento metodológico, que es la clasificación administrativa, la clasificación económica y la clasificación funcional. ¿Quién gasta? Es muy interesante saber. Dependencias y entidades del Estado. ¿En qué se gasta? En gastos corrientes y de capital. Recuerden ahorita todo lo relacionado con el proceso inversionista. ¿Y para qué se gasta? Para programas, para actividades, para proyectos.
De ahí que entonces tuviéramos los suficientes fundamentos, o bueno, los fundamentos necesarios, quizá a lo mejor no lo suficiente, los fundamentos necesarios para proponernos entonces un esquema metodológico que está estructurado en bloques analíticos y en tablas analíticas. Y ambos, o sea, los bloques recogen tanto los análisis desde el punto de vista del ingreso público, porque a ver, Cuba tiene la particularidad que en un mismo edificio no coexisten lo tributario y lo presupuestario. O sea, hay una dirección para la administración tributaria, muy aparte de la administración del presupuesto del Estado. O sea, tenemos la Dirección Provincial de Tributación y tenemos entonces la Dirección Provincial de Finanzas y Precios. Al ser dos instituciones de un mismo ministerio, evidentemente hace falta buscar instrumentales que le permitan sentarse, analizar y a la vez proponer a los gobiernos locales cuáles son las mejores soluciones para hacer cumplir lo que están planteados para ambas organizaciones. La administración tributaria tiene la responsabilidad de gestionar y recaudar impuestos. La Dirección de Finanzas y Precios tiene la responsabilidad de velar por la eficacia del gasto público. Por lo tanto, ambas tienen que integrarse y eso es lo que el procedimiento metodológico propone, ¿no? Esa integración. De ahí que entonces para los ingresos tributarios se generaron 4 tablas, para los no tributarios una tabla, por cuanto en los no tributarios todavía va quedando algo de la ley 113 y no así ya en la, disculpen, algo de la ley 73 y no así, ahí hay un error, o sea, ha cambiado, mira que la revisamos y evidentemente todavía tenemos que tener una mirada en torno a ya ir conociendo qué es lo que nos va quedando de esos ingresos no tributarios contemplados en la ley 73. Y bueno, en cuanto a la efectividad en la gestión de los ingresos. No basta, como decía ahorita, gestionar los ingresos que corresponden desde el punto de vista periódico, sistemático, en la cuantía establecida, sino también gestionar todo lo relacionado con la deuda que se va generando a partir de los niveles de incumplimiento de los contribuyentes. Eso también es ingresos que tienen que ir a las arcas del presupuesto y por lo tanto son ingresos que también hay que gestionar y eso da en gran medida la efectividad que la administración tributaria tiene en torno a este asunto, ¿no? Y bueno, evidente, los análisis de disciplina de pago son esenciales para poder pulsar el cumplimiento voluntario, que le llamamos nosotros en Cuba. ¿Sí, doctor? Doctor, yo creo que usted le dio hacia atrás. Aquí, pues entonces el bloque analítico número 2, análisis de los gastos públicos. Y ahí la propuesta que asumimos, ¿no? De la clasificación administrativa, por cuanto analizamos entonces el presupuesto desde 2 aristas, desde la planificación y desde la ejecución, la clasificación económica y la clasificación por funciones de gobierno. Interesante los resultados que dieron, resultados que no les voy a mostrar o que compartía con el doctor, son resultados propios de las particularidades y las características de mi país, solo que el procedimiento metodológico, insisto, en que puede ser tan válido con sus adecuaciones, quizás en otras regiones, más bien de nuestra región. Y bueno, un tercer bloque analítico que es la valoración de los resultados a partir de las tablas diseñadas y algo esencial, que era lo que yo quería preguntarle al doctor ayer, que es, al menos en Cuba, todas las propuestas, ya sean propuestas que resuelvan problemas puntuales de la práctica cotidiana o propuestas del tipo que presentó el doctor, que son propuestas científicas debidamente fundamentadas, no porque éstas no las sean, sino porque resuelven más directamente un problema puntual, práctico, pues tienen que tener una propuesta de solución. O sea, tienen que ser validadas para que puedan corroborarse las hipótesis que nos planteamos en torno a la solución del problema que estamos presentando. Por lo tanto, el procedimiento, después de elaborado, pues genera, por supuesto, un plan de acción o de mejora continua para poder rectificar las posibles desviaciones que pudieran estar presentes.
Aquí les traigo algunos ejemplos del procedimiento para que observen. O sea, este es un municipio puntual donde se validó la propuesta. Observen los niveles de crecimiento y de cumplimiento del presupuesto, lo cual no quiere decir que no haya por dentro de la evaluación del presupuesto algunos impuestos, párrafos y sesiones que no fueron cumplidos. En ese caso hubo impuestos, párrafos y sesiones que no se cumplieron. Y a partir del no cumplimiento, pues entonces se derivó la acción concreta. Aquí en un desglose, en la tabla 2 del comportamiento de la recaudación para cada uno de los niveles y los posibles niveles de crecimiento o de decrecimiento que tuvieron presente en cada uno de los presupuestos, porque también tenemos la particularidad que en el municipio, o sea, en un municipio cubano, se generan, coexisten los tres presupuestos. O sea, las entidades, las organizaciones tributan hacia los tres presupuestos, porque el domicilio fiscal del contribuyente está en el municipio. Después, entonces, ese proceso de redistribución es el que dice para qué tipo de presupuesto va el impuesto, la contribución o la tasa que se está captando. Doctor. En este tipo de análisis no podemos dejar de darle una mirada a los contribuyentes que deciden la recaudación de un territorio. Si usted no concentra los esfuerzos en aquellos que le dan los mayores niveles de ingreso, evidentemente no está siendo efectivo en la captación del mismo. Mire, no nos concentremos en el 100% de los contribuyentes. Revisemos y concentrémonos en los que deciden la recaudación del municipio. Y eso es lo que hacemos en Cuba. O sea, nos concentramos en los contribuyentes decisores de la recaudación del municipio. Y ahí entonces el análisis sistemático con estos contribuyentes para lograr que lo que ellos tributan entre a las arcas del presupuesto en el tiempo y en la cuantía necesaria. Las acciones de fiscalización se dirigen a ello, en fin, se le da una atención diferenciada desde la oficina de la administración tributaria y desde las direcciones de finanzas y precios. Por tanto, ahí les presenté, como bien dije, algunas de las tablas que recoge el procedimiento metodológico para que vieran que el procedimiento estaba validado y todo. Y bueno, aquí también entonces el plan de acciones y mejora y proyectos de mejora que nosotros estamos asumiendo a partir de las desviaciones que pudieran estar produciéndose en cuanto a incrementar el control y la gestión gubernamental sobre las actividades endógenas del municipio que tienen ineficiencias en su ejecución, propiciar un clima de comprensión y desarrollo de alternativas que permitan a las organizaciones económicas proyectar estrategias de desarrollo, alcanzar desarrollos en los territorios de las diversas cadenas productivas identificadas, establecer un sistema de información, y aquí me detengo porque este es el éxito. Si no hay un sistema de información en la que usted logre integrar esos factores que dice la diapositiva, no hay éxito en cuanto a lo que nos estamos proponiendo, ¿no? A lograr los niveles sistemáticos de ingresos al presupuesto a partir de un monitoreo sistemático, por cuanto en Cuba, también en los gobiernos locales, hay comisiones especializadas que reúnen a los expertos en materia presupuestaria, tributaria, energética, de cualquier tipo de tema que se quiera analizar, y por ende nosotros somos expertos de la Comisión Provincial de Presupuesto en nuestra provincia, y justamente estos entes coinciden allí, y cuando es necesario entonces se lleva a esos encuentros de asesoría y de revisión de cumplimiento de objetivos a las entidades que entonces están refiriendo indicadores desfavorables en cuanto a la tributación, porque evidentemente si no es así, nosotros no podemos lograr los niveles de gasto público que nos estamos proponiendo. En otro orden de cosas, desarrollar un sistema de capacitación y asesoramiento a los directivos de los territorios, porque vuelvo y repito, no todo es color de rosa, no siempre los directivos son receptores de lo que los investigadores realizamos y proponemos,
y un tanto a veces transita por la falta de cultura en cuanto al tema que se está abordando, y evidentemente se requiere entonces generar detrás de una investigación toda una estrategia de capacitación que permita una adecuada implementación de lo que estamos haciendo, ¿no? Para que nuestras investigaciones no queden en las gavetas. Algunos investigadores en Cuba nos quejamos de eso, ¿no? Que nos pasamos en una buena parte de nuestras vidas investigando, tratando de buscarle soluciones a los acuciantes problemas que tenemos en cada una de las provincias, y evidentemente a veces nuestras investigaciones paran en una gavetica, y es muy triste haber dedicado tanto tiempo de nuestra profesión para que también quede en una gavetica. Sí, para hablar claro, a ver, para no hablar de o sea, de cosas positivas únicas y exclusivamente, sino que también en nuestra realidad se dan cosas de este tipo. Y bueno, pues entonces fortalecer los estudios de capacidad económica. Yo creo que el doctor ayer hablaba de la capacidad económica de los contribuyentes y el control fiscal, con énfasis en las actividades de la comercialización minorista, agroalimentaria y las actividades de trabajo por cuenta propia, por cuanto en un territorio los aportes por concepto de impuestos sobre las ventas y por concepto de impuestos desde la red minorista, pues son significativos. En Cuba decimos que las empresas del comercio son decisivas en los aportes al presupuesto. Por lo tanto, los gobiernos locales tienen que tener una mirada en esa entidad. Esa es su mejor entidad, y por lo tanto hay que apostar todo para que esa entidad funcione y funcione adecuadamente. Y por supuesto, la actividad de trabajo por cuenta propia, que también vino a engrosar un % importante de los presupuestos locales, pues también hay que darle un seguimiento, por cuanto emergen en la economía cubana como una alternativa de trabajo que llegó para quedarse, pero que requiere de atención, requiere de ir moldeando sus funciones, sus atribuciones, por cuanto es una experiencia totalmente nueva para Cuba, y que requiere incluso del concurso y del asesoramiento incluso de otros países de la región que ya tienen una experiencia ganada en cuanto a la pequeña y mediana empresa. Gestionar la posibilidad de redistribuir mensualmente las desviaciones. Mire, esto es algo interesante en Cuba, o sea que en Cuba los presupuestos no son estáticos, los presupuestos tienen la posibilidad de ser reajustados en correspondencia con lo que está aprobado, a fin de que en partidas que se observen inejecución de gastos, pues puedan ser trasladadas hacia otras partidas que necesariamente los requieran. Para eso, pues se le otorgan facultades a los municipios. Cuando hicimos esta investigación el año pasado, pues a finales de año se hicieron estas propuestas, y bueno, ya para el presente año, en el 2017, pues esto está vigente. O sea, los gobiernos locales le dan facultades a las direcciones de finanzas y precios para que revisen sus entidades y propongan entonces, a partir de los análisis que se produzcan, pues la redistribución de las diferentes partidas en correspondencia con la inejecución que puedan tener. ¿Cuál es la diferencia entonces en lo que veníamos haciendo, que se los mostré en una de las diapositivas, y lo que se ha ido logrando con la implementación de la propuesta? Que la información que se obtiene sea analizada en los gobiernos locales con una periodicidad trimestral, por supuesto, buscando un periodo de tiempo razonable que permita hacer los análisis correspondientes de cada uno de los entes que están en un territorio y centrarse en aquellos que evidentemente muestren la información más relevante, ¿no? Y de ahí que entonces se perfecciona también la información a captar y que ésta sea relevante realmente para la toma de decisiones. Gestionar información específica en cada uno de los niveles, en este caso en el nivel local, y bueno, concederle el mismo grado de importancia a todas las áreas de resultado clave, tanto de la administración tributaria como de las direcciones de finanzas y precios en cada territorio. Y no quiero concluir mi presentación sin antes compartir con ustedes que nuestro aporte importa. Miren, cuando los gobiernos locales no tienen una mirada al presupuesto del Estado, como en el caso de Cuba, la tenemos con aciertos y desaciertos, pero yo diría que más aciertos que desaciertos,
Evidentemente no se le pueden entonces hacer frente a fenómenos climatológicos que dañan sustancialmente la economía de un país. Nosotros hace aproximadamente un mes, doctor, fuimos fuertemente dañados por el ciclón Irma. Todos, si siguieron las noticias, pudieron conocer que casi toda Cuba fue dañada por este ciclón. Y miren, la economía de la provincia sufrió un duro golpe, ocasionando pérdidas cuantiosas en todos los sectores productivos y de servicios, en todos. Se truncó el proceso inversionista del sector agropecuario. Recuerden que les decía, dentro de las directrices hay un buen poco de dinero destinado al proceso inversionista del sector agropecuario por cuanto decide en la economía cubana. Se cuantificaron daños totales en 434 instalaciones. Le estoy hablando de mi provincia, rectifico, no le estoy hablando de mi país. No tenía los datos actualizados todavía porque todavía se están computando en algunas regiones las afectaciones provocadas por el ciclón Irma y solo me concreté a traerle una muestra de mi propia provincia y algunas pinceladas de lo que pudo también hacer por la provincia de Camagüey, que fue de las más afectadas del país. La ganadería también reportó afectaciones en el orden de los 1.314,4 miles de pesos. Camagüey es una provincia eminentemente ganadera. ¿Se imaginan qué afectación pudo haber sufrido mi provincia en un renglón tan importante como la ganadería, que no basta para la alimentación de los que poblamos la ciudad de Camagüey, sino también para el país? Nosotros somos aportadores de leche, aportadores de queso para el resto del país y fuimos fuertemente impactados. El sistema eléctrico sufrió afectaciones considerables. Las comunicaciones, ¿para qué hablar? El sistema de las viviendas de la población reportan 43.246 afectaciones, que están en el orden de afectaciones totales y afectaciones parciales. Cuando digo totales, que se fue la casa. Cuando digo parciales, que se le llevó el techo, la ventana, alguna partecita de la casa. Pero miren, 43.246. Cuando mi país decida sacar a la luz los datos con relación a las afectaciones económicas, sociales, que trajo consigo el paso del ciclón Irma por Cuba, sin duda alguna acumularán un grupo de afectaciones que también veníamos arrastrando de ciclones anteriores que habían también impactado la economía cubana y que todavía estaban allí acumulados, tratando de buscar una solución en un país que, reitero, está bloqueado, asfixiado financieramente, con una escasez de liquidez que sin duda alguna no nos permite desarrollarnos y avanzar en los programas de desarrollo social. Por último, pues entonces se decidió por el país crear oficinas de trámite para atender caso a caso todo lo relacionado con las personas que fueron dañadas. Y se unieron voluntades, el banco, la administración tributaria, las direcciones de finanzas, un grupo de entidades unió voluntades en torno a hacerle la vida más placentera a aquellos que habían perdido todo o casi todo. Y por lo tanto, se aprobaron subsidios, se aprobaron créditos, se bonificaron un buen número de damnificados y, por supuesto, también se lograron la combinación de estos trámites, ¿no? Y lo más significativo, que se lo subrayé en rojo, es que el Estado cubano, o sea, el presupuesto del Estado, oído el parecer de su Parlamento, decidió aprobar bonificar a los damnificados en un 50%. O sea, que el Estado le da al damnificado el 50% para que cubra los daños que provocó el ciclón Irma en sus viviendas, en sus instalaciones, etc. Por lo tanto, por eso los cubanos decimos que en Cuba el aporte sí importa. Es un ejemplo fehaciente de cómo en un menor tiempo posible es posible resolverle la vida a los ciudadanos a partir de lo que el presupuesto del Estado fija cada año en su política. Por último, conclusiones de la propuesta que les traigo.
que en el caso de la Dirección Municipal de Finanzas, del territorio que les planteo, no se realizan con toda la profundidad necesaria los análisis financieros, lo que hace posible entonces que la investigación dote a estas entidades del instrumental necesario para que logren ese propósito. Que a pesar que lo que está establecido en la Asamblea, o sea, en la Ley 119 de la Asamblea Nacional, se faculte a las correspondientes autoridades en los territorios la redistribución interna de las partidas y los elementos de gasto, buscando un mecanismo menos engorroso en su aprobación. Que esta investigación perfecciona los análisis que se venían desarrollando y posibilita entonces una efectiva toma de decisiones desde los gobiernos locales, ¿sí? Y que se recomienda instrumentar la presente propuesta en las áreas de presupuesto, tanto de las direcciones de la Administración Tributaria como de las direcciones de Finanzas y Precios, por supuesto, bajo la dirección del gobierno en cada lugar. Y sistematizar los análisis utilizando pues el esquema metodológico, que es un esquema metodológico coherente. Este aparatico está caprichoso hoy, y yo también contribuyendo, coherente y integrado. ¿Ven? Esa es la propuesta que les traigo. Y también una última recomendación, allí lo tienen, que el gobierno local, de conjunto con las entidades implicadas, por supuesto, elabore el plan de mejora continua, porque desde la administración tributaria y desde las direcciones de finanzas, evidentemente no podemos lograr un plan de mejora continua integrado, por cuanto los que aportan al presupuesto del Estado no son ambas organizaciones, sino las entidades enclavadas en esas organizaciones, que son las que tienen que tener efectividad en las acciones que se propongan para lograr los niveles de cumplimiento. Por lo tanto, los dejo con esta diapositiva también de nuestro querido José Martín, que dice que los presupuestos son la vida cierta de los pueblos, el eje a cuyo alrededor todos los demás actos del país se mueven y sujetan. Mire cuándo lo dijo, 1875, y al menos en Cuba tienen total vigencia. Muchas gracias por la atención. Tengo que decirle algo porque si no, no me puedo ir de México sin decirles. Yo soy profesora de la Universidad de Camagüey y estoy altamente impresionada por la disciplina de los estudiantes. Altamente. Yo no sé si los doctores que me antecedieron sintieron esa misma necesidad, ¿no? Altamente disciplinados, lo veíamos el doctor y yo ayer, muy atentos a lo que nosotros vinimos a compartir con ustedes aquí. Y como bien decían los demás doctores, son investigaciones propias de nuestras regiones, pero que pudieran ser también asumidas por ustedes, y más que asumidas por ustedes, al menos que cada uno de nosotros tiene el propósito cuando se paró aquí, pues de transmitir conocimientos, a lo mejor no tan nuevos para ustedes, pero sí los refrescan y los actualizan nuevamente y además confrontan otras investigaciones propias de otras regiones y que al final lo que hacen es elevar el nivel cultural y la formación integral de ustedes como futuros egresados de las universidades, de esta prestigiosa Universidad de Guadalajara. Gracias por la atención. Muchísimas gracias a la doctora Josefina por esta excelente exposición. Dejaríamos abierto el micrófono para ustedes, muchachos, por si hay alguna pregunta o algún comentario a la doctora. Qué bueno. Quedó todo claro, ¿no? ¿Ninguna pregunta? ¿Un comentario? A ver, aquí los doctores, el doctor Argilés de la Universidad de Barcelona. Buenos días. Bueno, ya nos conocemos, me llamo José María Argilés de la Universidad de Barcelona. Bueno, gracias por la explicación que me ha permitido conocer de primera mano pues, algo sobre los ingresos y presupuestos públicos en Cuba, que no tenía ni idea. Haría una pregunta, una aclaración, ¿no? Porque o no lo he entendido bien o no acabo de entender, o no he entendido bien las cifras o no acabo de entender, digamos, los mecanismos del presupuesto. A ver, respecto a los presupuestos del 2017 me han quedado fijadas tres cifras: crecimiento de ingresos del 15%,
aumento de los gastos, del gasto corriente del 26% y de las inversiones del 49%. Son las tres cifras que me parece que han quedado reflejadas aquí. Y déficit público del 12%. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo consiguen aumentar los ingresos en un 15%? O sea, un aumento del ingreso debería ir correlativo a un aumento del crecimiento económico. Yo ahora no recuerdo exactamente las cifras, pero no creo ni que China en sus mejores años hubiera conseguido crecimientos del 15%. O sea, un país que en unos cuantos años consiguiera crecimientos semejantes al 15%, se convertiría en una auténtica potencia económica. Yo no tenía constancia que Cuba tuviera crecimientos de este tipo, o quizás nos aplican algún tipo de medidas especiales para poder conseguir un crecimiento de ingresos similares. Luego, por el lado de los gastos, ¿no? O sea, crecimiento de ingresos 15%, gasto público 26% e inversión pública del 50%, que me parecen también crecimientos astronómicos. Bueno, el déficit público, que en sí ya es considerable, grandísimo, del 12%, pero debería ser todavía mucho más elevado. O sea, ¿cómo se consigue cuadrar, cómo se consigue hacer esta cuadratura del círculo, que con incremento de ingresos del 15%, del gasto público del 26% y de la inversión pública del 49%, creo haber visto, que el déficit público se quede solo en un 12%, que ya es una cantidad astronómica en términos europeos, que es la referencia que tengo yo, ¿no? La pregunta sería esta. Otra cuestión, que siempre soy muy sensible a los presupuestos de defensa de los países. Aquí estaba mezclado con administraciones públicas y defensa, 16%. ¿Tenéis datos exactamente de cuánto administraciones públicas y cuánto a presupuesto de defensa? A ver, datos pudiera haber traído, pero a ver, como en esencia lo que quise mostrar es la estructura y fortalecer que en mi país, más que administración y defensa, está educación y salud, pues el 19% que mostré de administración y defensa pudiera estar ahí bastante compartido entre ambas entidades, vamos, por así decirlo de alguna manera. Pero en cuanto a lo que me dice del crecimiento de los ingresos, por supuesto, ese crecimiento está con relación al año anterior. Y está enmarcado a que, como decía anteriormente, la ley 73 fijaba un número de impuestos, 11 impuestos, 2 tasas y 3 contribuciones. Y la ley 113 fija 25 impuestos, 3 tasas y 3 contribuciones. Sin duda alguna, se amplía la base de la estructura tributaria que tenía el país y por ende hace consigo que se amplíe también la base de contribuyentes que también teníamos. Eso posibilita entonces captar ingresos de aquellos sectores que no se estaban captando ingresos. ¿Ves? Y nos permite entonces, de 11 impuestos, ir a 25, mire cuánto ya estamos ganando en cuanto a lo que hay que aportar por esos conceptos. Pero además súmele que también se amplíe la base económica y el número de contribuyentes a tributar, también nos da un nivel de ingresos importante. Súmele además también que dije que crecieron los niveles de actividad que estaban deprimidos en años anteriores y además algo esencial que es la eficiencia empresarial. Si usted logra niveles de actividad, si logra eficiencia empresarial, si amplía la estructura de la ley y si además la base de los contribuyentes a aportar y a tributar, sin duda alguna se espera que esos sean los niveles de crecimiento en el año 2017. Con relación al gasto y el déficit que estamos planteando en Cuba, al igual que en otros países, tenemos por costumbre satisfacer la demanda financiera a partir de la emisión de bonos soberanos y la emisión de billetes. En Cuba esa no era antes la práctica. En Cuba la práctica era la emisión de billetes. El Parlamento también aprobó entonces que se lograra ese nivel de financiamiento para equilibrar los gastos que estaban planteados a partir de la emisión de bonos soberanos y la emisión de dinero. De manera que entonces se busca el equilibrio para hacerle frente a los niveles de crecimiento del gasto que tenemos. Es lo que le puedo apuntar. Solo una cosa. No, una cosa es la financiación del déficit público. Pero exacto. Yo lo que no acabo de ver claro es cómo
15% de aumento de ingresos, 26% de aumento de gasto corriente y 49% de inversión, que solo dé un 12% de déficit público. No hablo de cómo se financian el déficit, sea el que sea. Esto es otro tema. Pero no acabo de entender la cuestión. Pero... A ver, esas son directrices, vuelvo y repito, que plantea el país a partir de lo que está aprobado en el presupuesto. Fíjese, se parte de aprobar un presupuesto con X cantidad de millones de pesos. De ahí se dice entonces, con relación al año anterior, queremos crecer en un 15% los ingresos. Sobre la base de la apertura que tenemos, ¿ves? No le dije algo más. Tenemos una apertura desde el punto de vista de los entes económicos que están hoy en la economía cubana, que también están tributando y que también están aportando a los niveles de crecimiento de ingresos. ¿Ves? Gracias. Sí, yo, antes que nada, también felicitarla por la presentación, que ha sido muy, muy interesante. Una curiosidad, simplemente, si tiene los datos. ¿En qué nivel se sitúa actualmente la deuda pública en relación al PIB en Cuba? ¿Y cuál es la estructura de la propiedad de esta deuda pública? No sé si lo conoce. Le debo la respuesta. Pues nada, me la manda por mail. O después la conversamos. Sí, perfecto. ¿Alguna pregunta más por ahí, estudiantes? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, me permitiría hacer la entrega a la doctora Josefina de un reconocimiento de parte de la Universidad de Guadalajara por su brillante exposición el día de hoy, así como unos presentes de parte de la universidad. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, un placer tenerla aquí.